La válvula G500 de Baccarat es una válvula de control hidráulico con diafragma para automatización de aplicaciones de riego o conducción de agua. Está disponible en tamaños de 1,5, 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, 3 pulgadas y 4 pulgadas. Trabajan entre 1 y 10 bares de presión. Con ella podemos realizar diferentes configuraciones que permiten darle distintos usos. En este vídeo os vamos a mostrar el modelo con regulador de presión y solenoide. La ventaja de usar válvulas hidráulicas pilotadas es que una vez instaladas, si queremos convertirla en válvula activada por solenoide o válvula reguladora de presión, no es necesario desmontarlas. Basta con añadir el regulador y cambiar el pilotaje. Para convertirla en una válvula hidráulica reductora de presión con apertura manual o mediante solenoide, necesitaremos un solenoide G75A normalmente abierto para válvula normalmente cerrada, un machón de 1/8 para unir la llave de 3 vías a la base del solenoide, 6 codos de 1/8 de pulgada a tubo de pilotaje de 8 milímetros, un codo de 1/4 de pulgada a tubo de pilotaje de 8 milímetros, 2 Ts de 1/8 de pulgada a tubo de pilotaje de 8 milímetros, una llave de 3 vías, Open, Close o Auto, unos 100 centímetros de tubo de pilotaje de 8 milímetros, un piloto de plástico regulador de presión. Si anclamos el piloto a la tapa de la válvula G500, necesitaremos un tornillo de métrica 6 y 40 milímetros de largo, y no olvidéis incluir teflón o similar para las roscas. Herramientas. Necesitaremos una llave fija del 22 para poder roscar la llave de 3 vías en la tapa de la válvula. Una llave fija del 14 que utilizaremos para roscar el machón de 1/8 de pulgada que une la base del solenoide G75A de Baccarat a la llave de 3 vías. Una llave fija del 13 para actuar sobre el pistón del piloto de plástico, que en este caso configuraremos como regulador de presión. Una llave fija del 15 que nos permitirá desenroscar el tapón que tiene la válvula en su base aguas abajo de ella. Una llave fija del 10 para poder desenroscar las tuercas que sujetan la tapa al cuerpo de la válvula. Una llave fija del 16 para poder desenroscar el filtro de dedo y, por último, no olvidéis llevar siempre teflón o hilo de teflón para las roscas. Antes de empezar, hay que tener en cuenta que la válvula tiene un sentido de montaje, indicado por la flecha. Aguas arriba de la válvula está el filtro de dedo. Podéis solicitar a Baccarat la válvula G500 con cualquier configuración o, si ya tenéis una de ellas instalada, solicitar que os envíen las piezas para transformarla. Anteriormente hemos creado para vosotros vídeos sobre la válvula G500 configurada como una válvula manual o una válvula operada por solenoide. En este queremos mostraros cómo se convierte una válvula controlada por solenoide en una válvula reductora de presión con solenoide. Lo único que tenemos que tener claro es el rango de sensibilidad del piloto de plástico, que puede estar entre 0,5 y 5 bares o 1 y 10 bares. ¿Cómo actúa el piloto plástico reductor de presión? Pues es muy sencillo. Si atornillamos el tornillo, lo que hacemos es que el muelle se comprima y es capaz de absorber o disipar más la presión del agua.
Para convertir una válvula G500 controlada por solenoide en una válvula reguladora de presión operada por solenoide, lo primero que tenemos que hacer es desenroscar el tapón de 1/4 de pulgada que hay aguas abajo de la válvula G500 utilizando la llave fija del 15. En ese puerto roscamos un codo de 1/4 de pulgada a tubo de pilotaje de 8 milímetros. Desconectamos el tubo de pilotaje que hay entre la T roscada en la llave de 3 vías y el puerto 3 del solenoide. Quitamos el codo del puerto 1 de la base del solenoide y el tubo. Cogemos el piloto plástico. Fijaros que tiene 4 puertos, numerados del 1 al 4. Desenroscamos la carcasa superior, que es la que aloja en su interior el muelle que disipa o consigue reducir la presión. Baccara dispone de 2 pilotos plásticos, uno indicado con una arandela verde, el que veis en el vídeo, que regula de 1 a 10 bares, y hay otro modelo indicado con una arandela amarilla que regula de 0,5 a 5 bares. En el puerto 4 del piloto reductor de presión roscamos una T de 1/8 de pulgada a tubo de pilotaje de 8 milímetros. En los puertos 1, 2 y 3 roscamos codos de 1/8 de pulgada a tubo de pilotaje de 8 milímetros. He desmontado la carcasa del piloto plástico para poder enroscar bien el codo de 1/8 de pulgada a tubo de pilotaje de 8 milímetros. Otra forma de hacerlo es desenroscando la tuerca del codo de 1/8 de pulgada. En este caso no te roza con la carcasa superior del piloto plástico. Si desmontáis la carcasa del piloto plástico, no olvidéis poner esa pieza circular metálica en la parte superior del resorte. Montamos el piloto sobre la válvula, cambiando el tornillo que sujetaba la tapa. En este caso el tornillo que había es de métrica 6 y longitud 30 milímetros. Lo sustituimos por uno de métrica 6 y longitud 40 milímetros. Comunicamos la T de la llave de 3 vías con la T montada en el puerto 4 del piloto.
conectamos la T del puerto 4 del piloto con el puerto 3 del solenoide G75A de Baccarat. Comunicamos el puerto 1 del piloto con el codo aguas abajo de la válvula. Es por aquí donde ya viene la presión regulada. Conectamos el puerto 3 del piloto con el puerto 1 de la base del solenoide. Por aquí saldrá eyectada el agua que hay en la cámara superior de la membrana de la válvula G500 de Baccarat. Finalmente, ponemos un tramo de tubo de pilotaje para que el agua salga de la cámara superior a la membrana de la válvula por el puerto 1 de la base del solenoide, atravesando el piloto de plástico y saliendo eyectada por el puerto 2 del piloto.